Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 28 de noviembre de 2018, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gracias a todos los que nos escucharon y asistieron a la gran presentación de Missy, porque Missy sigue siendo Missy. La gran presentación de ayer en el Teatro Roberto Arias Pérez, emocionante, en favor de los niños del Instituto Roosevelt. Gracias, gracias a todos, en nombre de esos niños inválidos que podrán caminar, en nombre de la solidaridad humana, en nombre de todo lo que eso representa. Un teatro lleno hasta las banderas, con una emoción infinita. Eso es, señores, esa es la Colombia que a veces queda sepulta por la vocinglería de las masas incultas, de las masas que no reconocen el valor del espíritu. A propósito, hoy hay lo que llaman la Gran Marcha. Vamos a ver qué tan grande es. Probablemente haya lluvias en la mañana, tormentas eléctricas en la tarde. Vamos a ver qué pasa con el clima y vamos a ver si dejan vivir a la gente en Bogotá o si el probable desastre de la marcha traten de colmarlo con actos violentos y vandálicos. Pero la marcha no es pidiendo fondos para la educación. La marcha es para tumbar al presidente, que parece que no lo ha notado. Ayer lo oímos en su alocución presidencial. Tenemos que ser respetuosos con la imagen del presidente. No le sienta bien el teleprompter. Eso le sienta bien a un señor como Santos, que no hilvanaba 4 palabras seguidas. Pero Iván Duque demostró durante mucho tiempo que es un gran parlamentario, que es un gran expositor. Libérese de esa máquina y haga y conéctese con la gente, conéctese con el pueblo. El teleprompter es una muralla entre quien lo usa y la gente que lo está escuchando. Se lo decimos gratuitamente, presidente, pero usted es mucho más que lo que vimos ayer. La ley de financiamiento. Esto amenaza ser el más grande desastre político de un gobierno en mucho tiempo. ¿Dónde están las mayorías? ¿Dónde está la unidad de mando? ¿Quién manda aquí? ¿Dónde está el piloto? Este es un tema eminentemente político que tenía que ser tratado en Palacio con los jefes políticos, con los dirigentes políticos, y se trató con criterio de una reformita cualquiera y de un problema económico de segunda categoría. Está al borde de un desastre. ¿Y dónde está el piloto? Ayer salía la señora vicepresidente desde los Estados Unidos dando unas declaraciones muy destempladas, pero reconociendo lo que es obvio, como un problema de estas dimensiones no lo trata el presidente con su bancada, o es que no tiene bancada, o es que no tiene partido que lo respalde. Esto es un desastre. Ya vamos en que de los 14 billones se salvarían 7, pero 7 que causarían un daño enorme a la economía colombiana. Hay quien dice que mejor recojan eso, que lo recojan. Esto es un verdadero desastre político del gobierno. Presidente Duque, le seguimos recomendando a una persona que sabe manejar estos temas y que se llama Álvaro Uribe Vélez, por si acaso. La política agresiva y brutal en las salas de cine. Hoy explicaremos en nuestra nota editorial por qué somos enemigos de ese papelucho y por qué
propusimos que lo hicieran trizas. El presidente Uribe no participa con nosotros de esa idea. Él cree que son necesarios algunos cambios, nunca nos ha dicho cuáles, no hemos podido entenderlo, lo mismo que decía el presidente Duque. Nosotros sí proponemos que lo hagamos trizas. Por lo que sí protestamos es contra el señor Munir Falá y contra Cine Colombia, que resolvieron hacer de las salas de cine un centro de proselitismo político. Ese cortometraje es una arenga política en favor de unos políticos, en nuestro juicio, corruptos, detestables y culpables de delitos de lesa humanidad que deben estar en una cárcel y no en el Congreso de la República. Ese es un debate político, pero convertir las salas de cine, que la gente vaya a cine y que lo que se encuentre sea una arenga política, nos parece que Cine Colombia le falta el respeto al país, que Cine Colombia está cometiendo una agresión brutal contra quienes pensamos distinto de lo que piensa el señor Munir Falá o los dueños de Cine Colombia. Pensamos distinto, sí señores, y lo podemos discutir. Como se lo dije ayer, señor Falá, las ondas de la hora de la verdad están a su disposición para que tengamos una discusioncita sobre el tema. Usted y los dueños de su empresa también. Las discusiones son para hacerlas, la política es para debatirla, pero no utilizando de manera traicionera y matrera las salas de cine para hacer arenga política, que es lo que ustedes están haciendo, y arenga política en favor de las FARC, de los asesinos, de los secuestradores de niños, de los secuestradores de 30.000 personas de los que nunca se volvió a saber, de los reclutamientos de las niñas campesinas y de su violación. No estamos de acuerdo. Ustedes sí, bueno, perfecto, eso les gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Eso les gusta. Y las bombas que ponen, y la bomba del Club El Nogal les pareció un espectáculo maravilloso. Todos están en su derecho. Discutámoslo. Pero bueno, Cine Colombia insiste, discutiremos con Cine Colombia. Y entonces ya sabemos que Cine Colombia es nuestra contraparte y que Cine Colombia y las FARC son la misma cosa. Nadie tiene en cuenta los 8 billones de pesos en sentencias ejecutoriadas. El doctor Camilo Gómez, quien es el director de la Agencia de la Nación para su Defensa Judicial, ha tenido el valor y la oportunidad de decir, es que tengo un problemita. Hay 8 billones de pesos en sentencias ejecutoriadas que el Estado no paga y por las que reconoce el 30% anual de interés moratorio. Y ahora, cuando se está discutiendo la ley de financiamiento y se habla de la posibilidad de recuperar 7 billones de pesos, a Camilo Gómez no lo oyen cuando dice, yo tengo aquí un pasivo de 8 billones de pesos en sentencias ejecutoriadas. Nos preguntamos quién montó ese negocio. ¿Quiénes son los que tienen esos títulos del Estado colombiano que rentan el 30% anual, el más alto rendimiento que tiene ningún país en el mundo? En el mundo. Y eso lo pagamos todos los colombianos. Por cuenta de un negocio que le dejaron montado Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que tienen esos papeles contra el Estado rentando el 30% anual? En sentencias que debieron cumplirse inmediatamente, como yo pedí que se hiciera con una sentencia contra el Estado porque estaba ejecutoriada por el Consejo de Estado y me pusieron 15 años de sanción. Ahí tienen el problemita los consejeros de Estado. Ahí lo tienen y que le respondan al país por estos 8 billones de pesos de sentencias acumuladas. ¿Quién le va a hacer frente al problema? Parece que nadie, ¿no? Al Contralor tampoco nadie lo oye. El Contralor, yo no sé quién es el Contralor ni cómo se llama el Contralor, ese sujeto pues se desapareció del mapa, pero lo cierto es que es el Contralor General de la República y dice que el déficit del Estado no es de 14 billones de pesos sino de 30, y es como si oyéramos llover. Nadie le pregunta al Contralor a ver por qué son 30 billones de pesos. Eso es la quiebra del país. Juan Manuel Santos dejó quebrado el país. Sean 14, sean los 25, porque a 11 le hicimos ahí unos pases mágicos, un jineteo de dinero, y el Contralor que dice que son 30 billones. El país está quebrado, señores, y lo dejó quebrado Juan Manuel Santos.
El presidente Duque no tuvo la bondad de decirle al país eso, por alguna razón de nueva estrategia política. Es que la estrategia política dirigida por ciertos personajes que no se han leído un libro sobre ciencia política en la vida y que no han visto el escenario de la política en el ruedo, eso es muy complicado así. Y los 8 millones de víctimas, ese es otro problemita del país en el que nadie repara. Ahora dicen que de esas 8,5 millones de víctimas, 2,5 millones ya fueron indemnizadas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Pero quedan más de 6 millones de víctimas. Calculadas a 20 milloncitos de pesos por víctima, son 120 billones de pesos, que no tiene ni tendrá el Estado colombiano cómo pagar en la vida que nos queda, por lo menos. No tendrá con qué pagarlo. Y eso tampoco se examina. La ex senadora Susana Correa tuvo el valor de decirlo ayer. La unidad de víctimas es la que gradúa a una persona como víctima. ¿Cómo lo hace? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué vigilancia? Ninguna. Simplemente la unidad de víctimas hace lo que le da la gana y tenemos más de 6 millones de víctimas esperando. Salud, colombianos. Tampoco habla nadie del Bitcoin. El Bitcoin valía $20,000 un Bitcoin y ahora está valiendo cosas así como 2,000 o 3,000. Es una desfondada pavorosa, la del Bitcoin. ¿Cuántos colombianos quedaron ahí tumbados? ¿Cuántos colombianos que tuvieron la ilusión, porque el colombiano es eminentemente amigo de la especulación, y le dijeron, no, esto sube y sube y sube como la espuma? Nadie le dijo, eso no tiene respaldo. No hay un banco central que respalde eso, que garantice que eso obedezca a un valor, sino que simplemente el Bitcoin vale porque otros majaderos como usted le están poniendo plata al Bitcoin. Y entonces hay una espiral alcista. Cuando venga la espiral bajista, ¿quién va a detener al Bitcoin? Ahí están los resultados. El alza del dólar en Colombia. En este momento la TRM, entendemos, está en 3.250 pesos, pero ese es el promedio de las transacciones de ayer. Ayer llegábamos a 3.265 pesos. Es una gran noticia, pero una gran noticia que le cuesta cuánto al Estado. ¿Cuánto vale el endeudamiento del Estado y cuánto vale cada peso que suba el precio del dólar? Y eso va siendo inatajable. Ya ni siquiera con la plata del narcotráfico se cuadra cuentas, además porque los narcotraficantes podrán tener algo de cuidado. 3.265 pesos y la noche que llega puede ser la salvación de los cafeteros, puede ser la salvación de los floricultores, la salvación de los empresarios que exportan, la salvación de los bananeros, puede ser. Esperamos que se siga fortaleciendo el dólar en Colombia para hacer realidad. ¿Cómo es posible que uno haga mercado más barato en Miami que en Bogotá? ¿Cómo es posible que la gente se vaya a Miami para economizar en la compra de vestidos para los niños? Eso no es posible. Eso es un contrasentido. Bueno, el dólar caro puede acabar con todas esas ilusiones de la especulación y ponernos en nuestro sitio. Ojalá. El debate al fiscal, Demar Córdoba nos hablará sobre el tema en su momento. El presidente Trump no se reunirá con Putin en el G20 de Buenos Aires. A propósito, ya en esa reunión del G20, esperamos que la policía de Buenos Aires se ponga las pilas para proteger a todos esos dignatarios de altas potencias que llegan a la ciudad de Buenos Aires y que lo hagan mejor que lo hicieron para las vísperas inmediatas del partido Boca Juniors River, que es el mayor oso mundial que se ha hecho en el deporte. Entonces esperamos que no haya otro oso con el G20 y que eso termine en quién sabe qué diablos. Ya hemos visto que hay manifestaciones en contra de Putin y carteles y enredos y bueno, vamos a ver qué pasa y si la policía pone orden y garantiza la integridad y la seguridad de todos los asistentes al G20.
El video de Petro recibiendo plata. Paloma Valencia se lució ayer en el debate, al final del debate contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, mostrando un video que deja a Petro como lo que es, como un rufián, quien recibe bolsas llenas, repletas de dólares, los rufianes, o de pesos, lo que quieran, los rufianes. El efectivo es el manejo, en grande escala es el manejo del rufián. Para manejar el dinero se inventaron los bancos y las operaciones lícitas se hacen a través de los bancos, en cheques, en documentos que los bancos expiden, cheques de gerencia, lo que quieran, o en cartas de crédito, no en bolsas repletas de dinero que indican el origen sucio del dinero que se entrega y las manos sucias de las personas que la reciben. Las declaraciones del piloto del Chapo Guzmán, es una lástima que la Fiscalía en Colombia, aquí como no existe dirección de estupefacientes, no existe. Si esto fuera en nuestro tiempo, les aseguro que el coronel Alfonso Plazas Vega estaba allá en el proceso del Chapo Guzmán viendo cómo era la técnica de entrega de cocaína en alta mar para convertirla después en dólares que venían a Colombia para corromper al país, para destruirlo, para armar a los bandidos, para asesinar a la gente. Y todo eso lo contó un piloto del Chapo Guzmán y Colombia se entera por la prensa. Por la prensa. Por Dios. Pero bueno, ¿para qué seguimos insistiendo? Los 5 muertos de La Pala, van 14 en la misma vía. Ayer oíamos unas declaraciones muy puestas en su sitio de un alto funcionario del Ministerio del Transporte diciendo es que en una hora no puede morir un obrero, no debe morir un obrero. La seguridad de los obreros tiene que ser la primera condición para que una obra se adelante. Y en esta obra se han matado 14 obreros en los desastres de Chirajara y de La Pala ahora. Y no pasa nada, se va a investigar. Estamos esperando un reporte técnico que nos explique por qué se caen las grúas y los andamios. Muy interesante, muy interesante. Debe haber una razón para que eso ocurra, lo que no puede ocurrir en ningún lugar del mundo. A esas familias, ayer veíamos una de esas pobres familias llorando en un lugar muy lejano de un muchacho que estaba haciendo carrera en esa firma de ingeniería, lo habían nombrado jefe de cuadrilla, estaban llenos de ilusión y decían, no tenemos con qué ir al entierro, ¿no? Y el que lo mató, el dueño de la obra, no tiene ninguna responsabilidad con esa familia. Era que los tuviera todos hace tiempos en las mejores condiciones posibles para soportar esa tragedia. Dicen que las penas con pan son menos, pero por lo menos que esa pobre gente tenga un respaldo económico. Nadie les va a reponer al ser querido que les mataron, por imprudentes, por incapaces, por ineptos. Nadie lo hará, pero por lo menos muestren su vergüenza con actos humanitarios. Lo que vimos ayer partía el corazón. Una pobre familia que decía, no tenemos con qué ir hasta allá, pero que vengan aquí, que nos expliquen por qué pudo ser que lo mataron. ¡Qué horror! Condenado Álvaro Dávila a 19 años de prisión por el carrusel de la contratación. Así gobierna la izquierda, señores. Álvaro Dávila era el hombre clave, abogado distinguidísimo, por supuesto, abogado lleno de ejecutorias. Era el que hacía los mandados y el que se robaba la plata. Pues aquí está la prueba. 19 años de prisión. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda. Así maneja la izquierda los recursos públicos para después hacer debates en el Congreso. Primero tengan autoridad moral. Tengan autoridad moral. Nada más corrompido que un gobierno de izquierda. Lo que pasó en Bogotá con Moreno y con Petro es un monumento a la corrupción. Álvaro Dávila, condenado a 19 años, es la prueba. La encuesta Yanhas, bueno, hay 2 encuestas y hay 2 cifras, pero pues nos vamos con la menos
afrentosa para el gobierno del presidente Duque, 30% de favorabilidad, empezando el gobierno. ¿Quién gobierna así? Se decía que la democracia es un plebiscito continuo y el jefe de un partido demócrata tiene que tener el respaldo del pueblo, tiene que tener un plebiscito favorable todos los días. El 30% es un desastre. Al presidente Duque y a los consejeros les decimos, entiendan esto. Y esto refrenda lo que ya dijo Inbamer, lo que dijo Cifras y Conceptos, y ahora lo refrenda Jan Haas. Un desastre, una verdadera catástrofe. López Obrador, el presidente electo de México, que se va a posesionar en 3 días más, daría residencia a los centroamericanos que tocan las puertas de los Estados Unidos. La exigencia de Trump. No ha habido nadie más obsecuente ni más colaborador con Trump que López Obrador. Nadie. Y miren ustedes, óiganlo para que se pasmen. México condecorará al yerno de Donald Trump por su participación activa en la discusión del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. López Obrador, el izquierdista, el comunista, el enemigo de los Estados Unidos, condecorando al yerno de Donald Trump y haciendo lo que Donald Trump le pide que haga con los refugiados centroamericanos, darles residencia en México. Sanciones de los Estados Unidos al gobierno de Nicaragua, incluida entre los sancionados Rosario Murillo, la señora del tirano Ortega. A cada día, a cada marranito le llega su Nochebuena, decíamos por ahí en Antioquia y Caldas. Y a propósito, le pusieron 10 años de prisión a Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Chávez, quien entregó $1.000 millones para aplacar la furia de los Estados Unidos. Pero aquí estamos viendo un estudio de la prensa venezolana que dice que la fortuna de Andrade es de $5.000 millones. Así, queridos amigos, se robaron a Venezuela. Por eso los venezolanos tienen hambre. Por eso se tienen que venir a Colombia a coger café. Ayer veíamos unas imágenes muy bien logradas por el señor Vargas de Caracol, muy bien hechas, lo felicitamos, sinceramente, de unos venezolanos cogiendo café en una finca en Risaralda con Pereira al fondo. Y uno de ellos era profesor de economía en Venezuela y tiene que venir a coger café. En eso quedan los países después de que pase el socialismo por encima. Se lo decimos a estos muchachos que se deben estar levantando para marchar y que quieren gobierno socialista y país socialista. Mírese en el espejo de Venezuela. Líder de ceremonias de Kim Jong-un, el tirano de Corea del Norte, está en Caracas. ¿Será que se prepara una cumbre entre estos dos angelitos, entre Kim Jong-un y Nicolás Maduro? Probablemente ver para vivir. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1930, se publicó La rebelión de las masas, uno de los libros políticos más interesantes del siglo XX, por el que es más conocido don José Ortega y Gasset. Recordaremos algunas cosas que dice don José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Es de 1930 y de una actualidad que parece haber sido escrito la semana pasada. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que también está disponible en nuestro canal en YouTube. También pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. William cantando esta bellísima canción de Adolfo Salas, Señora Bonita. No, eso sí se le saca a uno todo. Bueno, muy bien. Con esa canción hermosa, con ese cantante maravilloso, con esa música, saludamos la mañana, William Calderón. Ay, bueno. Doctor Londoño, señora bonita. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 28 de noviembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Las fuerzas vivísimas, encabezadas por los estudiantes y su líder Gustavo Petro Urrego, las centrales obreras, FECODE, los indígenas, el Poder Judicial, trabajadores, líderes sociales, agricultores, camioneros, taxistas, participarán hoy en Bogotá en lo que se ha denominado por los marchantes como la toma de capitales. En Bogotá, la marcha se inicia a partir de las 10 de la mañana en el Parque Nacional, mientras que los profesores lo harán desde el Consejo de Bogotá para llegar finalmente a la Plaza de Bolívar, epicentro central. Las sedes del centro de la ciudad, las sedes universitarias, se reunirán desde las 7 de la mañana, dentro de una hora, 45 minutos, y saldrán a las 8 para llegar a la Plaza de Bolívar. La sede tecnológica en el sur tomará por la avenida Villavicencio, avenida Boyacá, autopista sur, avenida Ciudad de Cali, para terminar en el Parque Timisa. Esto va a ser por todas partes, doctor Londoño. Motiva la movilización el rechazo a la fracasada reforma tributaria anunciada por Marta Lucía Ramírez desde Miami. Desde el gobierno del sátrapa y padre de todos los males que padece la nación, el conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, y hoy entronizado en el gobierno, no se ha cumplido con la cascada de promesas incumplidas y que están engavetadas como decretos y resoluciones que se han incumplido y que duermen en el olvido. Todo esto enderezado a tumbar al presidente Iván Duque, como lo viene sosteniendo nuestro director, el doctor Fernando Londoño Hoyos, y lo recoge el más importante jurista de Colombia, el patricio Jesús Vallejo Mejía, desde su pianoforte. Doctor Londoño, quieren tumbar al señor presidente Iván Duque y no quieren entenderlo. No quiere entenderlo Iván Duque, y sus consejeros. No quieren entender de que no es una marcha para pedir plata, sino que es una marcha para tumbar un presidente. Muy bien, entonces en eso estamos. Vamos a ver cómo transcurre la jornada de hoy y si da lugar a lo que han anunciado, que son unas marchas sucesivas y unos paros escalonados o totales para tumbar a un presidente. Esos paros tumban presidentes o fortalecen presidentes. Este puede ser el resultado y esperamos que así sea. Que los fracasos de estos alardes terminan siendo un puntal para sostener a un presidente, entre otras porque se descubre la alimaña que hay por debajo del tapete. Sí, señor. De manera pues que de lo que se trata es de tumbar al presidente Duque. Vamos a ver cómo transcurre esto en el día de hoy, en el que pararán otra vez la ciudad de Bogotá. Pero no se preocupen, que como estamos ricos, podemos darnos el lujo de no trabajar cuando le dé la gana a unos mocosos de unas universidades que en lugar de estudiando, de ser provechosos para el país, estudiando y preparándose para el futuro, resuelven marchar en contra de un presidente que apenas inicia su gestión. Muy bien. Vanessa Araujo.
Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Siguen las revelaciones en medio del juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos. Esta vez estuvo en el banquillo de los testigos Miguel Ángel Martínez Martínez, quien trabajó para el cártel de Sinaloa bajo las órdenes directas de Joaquín el Chapo Guzmán como su piloto. Martínez estaba a cargo de contactar a los cárteles colombianos que le suministraban la droga. El piloto indicó además que trabajó para el acusado entre 1986 y 1998 como piloto encargado de hablar con los cárteles de Colombia. Específicamente habló del cártel de Cali y el cártel de Medellín, alias El Gordo. Recibía los cargamentos que llegaban desde Colombia y los enviaba a Estados Unidos. También tuvo otro trabajo después como gerente del Chapo, que incluyó abrir oficinas en diferentes lugares de México. Este delincuente relató cómo barcos atuneros y mercantes de Colombia cargados a reventar de cocaína, con hasta 13 o 14 toneladas, según dijo, se encontraban en aguas internacionales con barcos atuneros y tiburoneros mexicanos a los que transferían la droga. El 100% de la cocaína colombiana terminaba en Estados Unidos. Aseguró que entre 1990 y 1993 importaron a Estados Unidos por barco entre 25 y 30 toneladas de cocaína colombiana por año. El 55% de los ingresos generados por la venta de la droga eran para los colombianos y el 45% para el Chapo. El ex empleado también detalló la corrupción dentro de las autoridades mexicanas e identificó a Guillermo González Calderoni, quien en ese entonces tenía a su cargo la oficina de la Dirección General de Seguridad de la Procuraduría General de México, como una de las personas que presuntamente aceptaron los sobornos del Chapo. Este señor fue el funcionario que advirtió al acusado de que el gobierno de Estados Unidos había establecido una base para interceptar los aviones que venían de Colombia con la droga. Seguiremos atentos a las declaraciones y detalles que llegan desde Estados Unidos en medio de este histórico juicio, pero lo más triste de esta información sobre la droga colombiana es que parece que las cosas no han cambiado mucho. Hoy también toneladas de cocaína colombiana llegan a los Estados Unidos. Bueno, 1990-1993, ¿qué pasaba aquí en Colombia en esa época? Se estaba preparando la Constitución. Cuéntenos cuál fue el primer artículo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, esa que expidió la gloriosa Constitución del 91, una colcha de retazos lamentable que hundió para siempre la Constitución más sabia que tuvo Colombia en su historia, la de 1886. ¿Cuál fue el primer artículo aprobado? Con el voto negativo de unos valerosos constituyentes que arriesgaron su vida, como por ejemplo Juan Carlos Esguerra, como Rodrigo Lloreda, como, bueno, ¿cuántos más fueron? 10, 12, 14. ¿Cuál fue? El artículo constitucional que prohibía la extradición de colombianos. ¿Ya? Era la época en que el Chapo Guzmán negociaba la droga de Colombia, porque el país estaba en manos de los carteles, digo yo. Usted dice cárteles, me explicará algún día por qué hace el plural así de cártel. Yo digo carteles. Los carteles de la droga manejaban este país, lo manejaban Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, a quienes, dicho sea de paso, tengo en una cárcel en los Estados Unidos, purgando para siempre sus delitos, en contravía del procurador Maya y en contravía del Consejo de Estado, que me condenaron por hacer eso a la vida entera, a una interdicción de derechos en la vida entera, pero los tengo allá, cumpliendo las órdenes del presidente. En esa época en que el Chapo Guzmán hacía lo que le daba la gana con los carteles de Colombia, pasaban en Colombia las cosas que pasaban con Pablo Escobar. Las bombas, ¿se acuerdan las bombas de Pablo Escobar o nadie las recuerda? Sí, claro. Del Centro 93, de la 26, de Suba, ¿lo recuerdan? El avión de Avianca, ¿lo recuerdan? Bueno, esa era la época del Chapo Guzmán. ¿Cómo es que Colombia no tiene una persona delegada especial para oír ese juicio contra el Chapo Guzmán? Porque no hay Dirección Nacional de Estupefacientes. Para no molestar a las FARC tal vez, porque los sucesores del Chapo Guzmán son los que están aquí negociando con las FARC todos los días. Bueno, en fin. ¿Para qué seguir llorando sobre leche derramada? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes.
Pues hablamos hoy nuevamente de la ley de financiamiento, o mejor, de lo que fue el intento de una reforma tributaria, y digo fue, porque todo parece indicar que la reforma se va a caer, o por lo menos está en el borde del abismo. Ayer ya se cayó el grueso de la reforma, que significaba unos 6 billones de pesos aproximadamente, y que venían siendo representados esos 6 billones de pesos en el cruce del IVA, que se iba a limitar hasta el 90%. De eso hablamos ayer aquí en La Hora de la Verdad. Pues ese punto de la reforma con el que esperaban recoger unos 6 billones de pesos se cayó. Pero además, detrás de eso, Cambio Radical ya anunció que no le jala a la trifásica, que es la propuesta de gravar con IVA a la cerveza y a las gaseosas. Y como si todo esto fuera poco, ayer los congresistas Iván Marulanda, Juan Luis Castro, Catalina Ortiz y Catherine Miranda, todos del Partido Liberal, radicaron una proposición para que sea archivado este proyecto de ley, un proyecto del que a propósito se refirió ayer desde Miami la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. La vicepresidenta, aunque se mostró optimista y dijo que van a sacar adelante la reforma, también admitió que no sabía si este texto que está siendo debatido en este momento sea al final del día el que pase en el Congreso o si habrá que retirarlo y presentar uno nuevo. Reconoció la vicepresidenta que hay un problema en el relacionamiento con el Congreso y se pregunta uno si no fue ese un dardo directo a la ministra del Interior. A veces, cuando faltan esas formas, la gente se resiente y creo que ahora nos toca a nosotros entender que hay que hacer ese cambio en la manera de relacionarnos con el Congreso y seguir gobernando. Eso fue lo que dijo la doctora Marta Lucía Ramírez. Veremos pues cómo avanza la discusión en torno a este proyecto de ley llamado la Ley de Financiamiento, o lo que es lo mismo la reforma tributaria, una reforma cada vez más maltrecha, cada vez más reducida y cada vez más diezmada. ¿Lo retirará el gobierno y volverá a empezar la discusión desde ceros? Bueno, eso está ahora por verse. ¿Y qué va a pasar con la calificación de Colombia? Y el tema no es de, perdóneme usted, pero el tema no es de forma en la relación con el Congreso, es un tema sustantivo, esencial. Un gobierno en un sistema democrático tiene que contar con su mayoría parlamentaria, con su equipo en el Congreso. Esa reforma nunca debió presentarle el gobierno sin haberla puesto en consideración del Centro Democrático, del Partido Mira, del Partido Conservador, de Colombia Justa y Libre, de los aliados que tenga en el partido de la U. Así se gobierna. Claro, así se gobierna. Y concertándola antes de llevarla. Pero desde luego, entonces la presentan allá pues porque el presidente Duque tiene su estilo de concebir la democracia o los que lo asesoran. La presentaron y vea lo que está pasando. El más grande desastre político de un gobierno en muchísimos años lo está teniendo el presidente Iván Duque por cuenta de esa reforma y lo que le va a pasar al país porque esa reforma no sale. ¿Qué va a pasar con la calificación de Colombia, del grado de inversión? ¿Qué va a pasar? Muy bien. Ni para qué le digo. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Luego de que la Comisión de Paz del Congreso de la República le enviara una carta al presidente Iván Duque donde le solicitan autorización para que varios congresistas viajen a La Habana, Cuba, y busquen reactivar los diálogos de paz con la narcoguerrilla del ELN, en una entrevista el mandatario ratificó su posición sobre los diálogos con esa guerrilla y recalcó que no hay ninguna otra respuesta distinta de carácter institucional para aproximarse a ese grupo armado o organizado. Abro comillas, el mensaje tiene que ser institucional. Primero, nosotros tenemos toda la voluntad de paz, yo tengo voluntad de paz, pero sí y solo sí liberan a todos los secuestrados y le ponen fin a las actividades criminales, expresó el presidente Duque. El mandatario de los colombianos también dijo que no se puede aceptar la violencia como un mecanismo de presión o como un mecanismo de llegar a ningún tipo de encuentro con el Estado e invitó a los colombianos a transmitir este mensaje. Por último, el mandatario indicó que es necesario ponerle punto final de una vez por todas a los crímenes que tanto duelen en el alma. No hay nada más peligroso que una paz mal hecha. Eso lo sabe cualquiera persona que haya estudiado la historia y que tenga nociones de derecho internacional. La paz de Versalles, ¿en qué concluyó? En la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué concluyeron las paces que salieron de Potsdam y de Yalta en la Segunda Guerra Mundial? En la Guerra Fría. Nada peor que una paz mal hecha.
Pero pues eso uno lo dice e inmediatamente lo descalifican y Cine Colombia le saca documento audiovisual para demostrar que uno es un enemigo de la paz, de las paces mal hechas. Claro que somos enemigos, claro que sí. La paz tiene que ser bien hecha y el triunfador tiene que imponer sus condiciones y sus reglas de juego en un Estado de Derecho. Y en un minuto estaremos con John Marulanda, coronel de la Reserva Activa de Colombia, para juzgar desde el punto de vista estratégico la marcha que hoy se cumple. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Esta es la hora de la verdad.